Hola, bienvenido a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo. Y este domingo es un domingo especial, ya que celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia. Y aparte es el último domingo del año. Así que me imagino que podemos tener y mantener los ojos bien abiertos para poder ver y notar la presencia del buen Jesús en nuestras vidas. Nuestra primera lectura, tomada de Primera de Samuel, se trata del nacimiento de Samuel y su consagración a Dios. Y nuestra segunda lectura, tomada de la primera carta de Juan, somos hijos de Dios y debemos vivir una vida acorde con esta gran dignidad. Y nuestro Evangelio, tomado de Lucas, la historia de cómo el Jesús de 12 años se perdió en Jerusalén, muestra que pueden ocurrir malentendidos, incluso en las mejores familias. Y nos da una idea de la verdadera identidad de Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Al final del Evangelio de hoy hay una frase muy reveladora. Dice: María guardó todas estas cosas en su corazón. Y después de la visita de los pastores al pesebre, encontramos una frase similar. Lucas dice que María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María guardaba el recuerdo de estos eventos en su corazón con el fin de discernir el significado oculto detrás de los maravillosos acontecimientos. Está claro que María no comprendió de inmediato el significado de lo que le estaba sucediendo y lo que Dios le estaba pidiendo. Pero así es siempre. La experiencia vivida profunda siempre comienza con lo perplejo, con lo confuso. Nunca sabemos en ese momento lo que nos está pasando. Es solo después, quizás mucho después, que nuestros ojos se abren y comenzamos a comprender. De ahí la importancia de la reflexión. Más de una vez leemos en los evangelios que María estaba perpleja. Entonces, ¿qué hizo ella? Reflexionó y oró, buscando comprender lo que le estaba sucediendo a ella y a su hijo. Y esta reflexión no estuvo libre de incertidumbre y ansiedad. María se presenta como una persona silenciosa y reflexiva. Toda su vida reflexionó y oró sobre cómo Dios la trató. Y cuando no comprende, reflexiona en su corazón
hasta que llega al discernimiento. Y reflexionó aún más sobre los eventos dolorosos para discernir el propósito de Dios en ellos. De esta manera adquirió perspicacia y mucha sabiduría. Solo reflexionando podemos llegar a comprender nuestras experiencias. Podríamos tener la experiencia pero perder el significado de ella porque no reflexionamos sobre ella. Pero con la reflexión podemos obtener conocimientos valiosos de nuestras experiencias. Es muy fácil recordar experiencias agradables, pero no es tan fácil recordar las dolorosas. Estamos tentados a reprimir nuestros recuerdos dolorosos. Aún así, todavía pueden influir en nosotros. Pueden destilar un veneno en nosotros. Y también necesitamos recordar las experiencias dolorosas. Lo que importa es cómo las recordamos. Pueden proporcionar la materia prima de la que obtenemos comprensión, compasión y sabiduría. El incidente en el que Jesús se perdió en Jerusalén fue doloroso para María. Sin embargo, lo guardó en su corazón y al hacerlo, aprendió de él. Lamentablemente hay personas que parecen no aprender nada de la experiencia, pero para otros, la experiencia es la verdadera escuela. Nadie se ha vuelto sabio en un día, ni siquiera en un año. La sabiduría es el fruto de mucha meditación. Los papás, las mamás, necesitan mucha sabiduría. Y lo que María aprendió de sus oraciones y reflexiones, lo transmitió a su hijo, que nos dice San Lucas, creció en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de los hombres. Jesús fue enseñado, alimentado y formado por una mujer sabia que amó a Dios con todo su corazón y con toda su alma.